Yo he vivido en carne propia lo que es que te etiqueten y te impongan algo que no eres. Sufrí mucho por esto y para mí ha sido doloroso que no vean quién soy de corazón. Y me he sentido confundida por esto. Es por eso que quiero entender mejor cómo es que se crean estas etiquetas y mostrar lo destructivas que pueden llegar a ser. ¿Qué son las etiquetas? Las etiquetas simplifican lo complicado. Sirven para ordenar y clasificar cosas. Y aunque facilitan describir todo a nuestro alrededor para manejarnos mejor en el mundo, las etiquetas tienen un efecto peligroso cuando se emplea en una persona. Las etiquetas se pueden convertir en juicios y críticas hacia el otro. En la niñez, el poder de una etiqueta es tal que con ella podemos encerrar a una persona en un molde estrecho, porque las etiquetas limitan lo que un ser humano puede llegar a ser. Porque cuando te etiquetan, todo el tiempo lo interiorizas y empiezas a identificarte con esas etiquetas, y así se moldea nuestra personalidad. Así de peligrosas pueden llegar a ser las etiquetas. Son como un hechizo que mientras escuche día tras día te encasilla en un sitio de la mente que puede llegar a ser como una cárcel. Quizá por eso dicen que las palabras tienen poder. Quizá, cuando te lo crees. Desde que nacemos aprendemos de nuestros padres, dependemos totalmente de ellos. Así que los padres tendrían que ser ese soporte con el cual desarrollar nuestra confianza y autoestima. Lo que pasa a veces es que los padres, por desconocimiento e ingenuidad, llegan a encasillar a un niño, a su hijo. Los niños en su vulnerabilidad pueden aceptar esas etiquetas porque necesitan de sus padres para sobrevivir. Y en la niñez es donde estas etiquetas pueden quedarse acentuadas dentro de nosotros. Porque como vemos que todos lo dicen, pues nos lo creemos. Y luego todo esto influye en nuestro comportamiento, porque inconscientemente ya lo tomamos como propio, ya nos identificamos con esa etiqueta. Incluso hasta la etiqueta más positiva puede llegar a ser dañina, como por ejemplo ser la mejor deportista, la mejor de la clase. En un niño creo que le va a dar un peso de ser siempre perfecto. Y bueno, pues así se va moldeando nuestra personalidad, que se ha formado en parte por la influencia del mundo exterior, acorde a creencias de una sociedad que puede estar enferma. Así se va creando nuestro personaje en este mundo, moldeado por el ambiente. Y luego cuando estas etiquetas son impuestas por el mundo externo, la sociedad, es aún más triste porque pareciera que te imponen un personaje a fuerza, el que es inútil, el que es vago, el torpe y muchos más. La sociedad tiene una forma ya definida de ver la realidad, sea que esa realidad esté distorsionada o no. Y a través de esas distorsiones pueden llegar a juzgarnos o señalarnos duramente. Podemos crear toda una identidad que responda al mundo externo para ser aceptados. Y nos han definido tanto hasta el punto de que influyen en nuestras dinámicas relacionales. Así se va creando nuestro personaje, así nos ha moldeado nuestro alrededor. Las etiquetas limitan muchísimo. Yo siento que he vivido la mayor parte de mi vida siendo un personaje que me impuso la sociedad. Mi personaje fue ser alguien miedoso y tímido. La timidez está rodeada de muchas creencias negativas. Soy una persona débil o soy una persona miedosa, nerviosa, callada.
Estas creencias me llevaron hasta el punto de no poder hablar en frente de otras personas. O sea, me generó mutismo selectivo. No podía entender cómo, a pesar de querer hablar y expresarme, no podía. Algo me frenaba de ser yo misma. Ese tipo de creencias negativas te deja atorado en un personaje vacío. Salirse de este personaje puede llegar a ser una tarea un poco complicada, pero darme cuenta de que mi personalidad o mi personaje se formó en parte por estas etiquetas y creencias ya es un paso. No sé cómo empezar a explicar cómo llegué a ser este personaje tímido, miedoso. Pienso que entré como en una especie de hechizo, de tanto que me decían a cada rato que soy tímida. Sé que al principio me malinterpretaron. La mayor parte de mi vida me quedé como encerrada en un personaje que se fue creando a partir de ciertas palabras. Porque las etiquetas son palabras. He escuchado que las palabras pesan mucho. Tienen una importancia muy fuerte. Estas palabras crean la realidad de cómo interpretamos y cómo nos relacionamos con todo este mundo externo. Yo digo que esto es así cuando realmente crees en eso. Me terminé convirtiendo en esa etiqueta. Terminé creyéndome todo eso y actuando como tal. En mi caso, la etiqueta que más escuchaba era tímida y me marcó mucho en la vida. Yo creí en eso y mi realidad se formó así. Yo empecé a comportarme así con miedo a todo y cuando entraba a un espacio nuevo a conocer gente nueva tenía mucho miedo. Luego las personas de nuevos entornos al que entraba me decían que soy tímida y entonces esa etiqueta se convirtió en una creencia muy metida. Y así en cada experiencia de mi vida que tenía en la escuela, en el colegio, en los trabajos, se arraigó más en mí y se hizo parte de lo que era mi realidad. Como en un efecto dominó, la gente a mi alrededor empezó a verme de esa manera, como una persona miedosa y tímida. Eso es lo que les transmitía y así siguieron cayendo piezas de mi vida que empezó con esa palabra, tímida. Y aquí los hechizos que hicieron que quede atrapada más en ese personaje de los lentes distorsionados. Vivimos en una realidad que es como un delirio por las creencias falsas arraigadas tan fuertemente en la psique de la sociedad, es decir, como colectivo. Lo que quiero decir con que me malentendieron en la niñez es que las personas con las que interactuaba a esa edad que yo creía que eran mi familia me vieron a través de unos lentes distorsionados. No vieron lo que realmente transmitía, que era amabilidad, ser sensible, ser sutil. Ellos vieron timidez y torpeza y yo me lo creí. Terminé odiando varias características que son valiosas en mí. Pero no era timidez. Quizá me vieron así y así lo fui asumiendo en mí. Y ha sido difícil sacarme de encima esa identidad, pero lo estoy logrando. Después de que me malinterpretaran vino esto, el efecto Pigmalión o la profecía autocumplida. Al llegar de un ambiente en donde me creí que era tímida y torpe, lo que siguió fue que en otros, como dije, en otros ambientes como la escuela y todo lo demás, me trataron de igual forma, ya no porque me malinterpretaran, sino porque yo ya me veía como una persona así. Mis pensamientos eran así cuando llegaba a nuevos ambientes. La gente me va a ver que soy tímida, me van a tratar mal por esto, no van a querer ser mis amigos o van a ver que soy torpe y
Ya tenía esas creencias que también se reflejaban en forma de pensamientos, y es que porque yo ya me identificaba así, como si yo fuera eso. Me identifiqué con esa etiqueta, pero todo era de forma inconsciente. Yo no sabía que basaba mi personalidad en un solo adjetivo. Tanto me decían esta etiqueta y yo tanto que lo creí. Y allá afuera lo reafirmaron con mi forma de comportarme. Pues con el tiempo me empecé a obsesionar con que soy tímida. Y me preguntaba por qué soy así, por qué soy tímida. Quizá porque soy torpe, porque no hablo con muchas personas, porque soy aburrida o no sé, porque soy nerviosa. Estaba cuestionando esta etiqueta, pero desde el lado de que es mi identidad, de que yo soy así. Estaba formulando mal la pregunta. Yo creía que mi personalidad era así y que por eso yo como ser humano estaba mal. Al cuestionarme de esa manera, llegaba a la conclusión de que yo como ser humano no servía, que era como alguien echado a perder. Creo que me obsesioné con que yo estaba mal. Lo único que estaba mal en mí eran esas creencias negativas, destructivas. Sí, porque escuché estas palabras desde que era pequeña en todos lados a los que iba y me bloqueó la mayor parte de mi vida. Era insoportable. Empecé a odiarme y a sentir asco y frustración por ser así, porque escuché todo el tiempo que decían, es que es tímida, es callada, y yo tenía mucho enojo conmigo de por qué soy así. Fue muy frustrante porque no podía decirle a los demás que yo no soy eso, yo no soy así. Me detestaba tanto que consideré en morirme. Ha sido un camino difícil para encontrar quién realmente soy, pero he podido eliminar muchas de esas creencias que tenía, entre ellas la que rodean a la timidez y qué significan para mí ahora. El primer paso para eliminar esas creencias muy destructivas sería cuestionarlo todo. El primer paso para despertar. Y la forma de cuestionar esta etiqueta era dándome cuenta de que esa no es mi identidad. La timidez es una parte pequeña de lo que soy. Soy mucho más que una etiqueta. Mi personalidad tiene muchos matices y la timidez es solo una pequeña parte de todo eso. La timidez la sentimos todos en diferentes niveles. Yo no soy la tímida es una partecita de quien soy. No lo es todo. La timidez es solo una característica más de mi personalidad, que tiene muchas más características, tanto positivas como negativas. ¿Cómo dejé estas creencias alrededor de la timidez? Lo primero que se tendría que hacer es ir a terapia, porque al menos un poco se aclara nuestra mentalidad. No es que sanamos completamente yendo a un psicólogo, pero sí ayuda muchísimo. Yo cuando fui al psicólogo le decía algo así como, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro porque soy así, soy tímida. Yo decía esto desesperadamente. El psicólogo un día señaló hacia un cuadro en la pared que era de una bailarina de ballet y me dijo, ¿ves esa pintura? La pintura eres tú. Ese tono azul de la esquina, esa es la timidez. Esto me sorprendió y reflexioné sobre lo que me dijo. Me di cuenta que en realidad a veces
puedo ser tímida en algunas ocasiones, pero soy mucho más que una persona tímida. En mí hay mucho más. Mi personalidad tiene muchos colores y la timidez es solo un color más. La timidez puede ser una tonalidad que forma parte de una gama de colores que son otras características de la personalidad, que forman algo más grande, tu verdadera esencia. Aceptar esa característica puede hacer que disminuya. Digo esto porque mientras más niegas esta parte, más te va a perseguir esa inseguridad. Como dice una frase de Carl Jung, lo que resistes persiste, lo que aceptas te transforma. Además de ser tímida, a veces suelo ser muy torpe. Y me amigué con la torpeza hasta creo que por el simple hecho de aceptarla ya no soy tan torpe como antes. Así que no eres tímido o tímida, es una parte de tu personalidad. A veces puedes comportarte así, pero no eres eso. No puedes hacer de un adjetivo toda tu personalidad, toda tu identidad. Cambiar el diálogo que tenemos puede hacer un gran cambio y así nuestra perspectiva cambia y quizá nuestra realidad también. Entonces hay que cuidar nuestro diálogo cuando interactuamos con otros, en especial con los niños. Una cosa es corregir una conducta negativa, que cuando nos percatamos de ella podamos mejorar. También destacar las buenas conductas que son positivas. Esto ayuda a que los niños tengan más confianza, sean más libres y pueda ser para ellos más expansivo aprender. El proceso de deshacerse de las etiquetas es complejo, porque está como ligado al personaje que nos ha impuesto esta sociedad, el sistema o nosotros mismos. Es como un camino que hay que empezar a ver hacia adentro, para poder notar los detalles en lo que observamos y escuchamos, porque a veces las etiquetas pasan desapercibidas. Son palabras que ya están ahí escondidas en la forma de expresarse de cada persona del entorno. A veces las etiquetas son muy difíciles de identificar cuando no se tiene esa capacidad de analizarlo de afuera. Para distinguir las etiquetas hay que encontrar lo que en realidad significa. No verlas desde esa visión retorcida de quien te la puso, sino reflexionando en qué son realmente. Mi timidez no era timidez al principio, era ser amable, sensible, querer ser amigable. A esta conclusión me llevó las muchas reflexiones que tuve sobre este tema de la timidez. Tuve que pasar por tanto para entender esto. Creo que todo empezó con el cuestionamiento de la realidad en la que estaba viviendo, una realidad que no estaba muy sana, que digamos, y por eso es importante ver hacia adentro, hacer introspección desde adentro siempre. Luego está también lo de ir a terapia, porque te da una perspectiva distinta. Explicarle todo lo que piensas a una persona que está fuera de tu círculo te da como una visión más amplia, y decir tus pensamientos en voz alta a otra persona a veces quita todo ese peso de emocionalidad dramática que se siente. A veces es una exageración. Es allí donde uno dice, se escuchaba bien en mi mente, pero no es así. Aceptar la timidez no como una etiqueta, sino como una parte pequeña de quién uno es, como algo que es un comportamiento que uno puede tener y que tiene el poder de cambiarlo si es que en serio es algo negativo que afecta. Esto va más a fondo que solo una etiqueta. Aquí hay creencias escondidas que también hay que entender de manera más interna, porque son creencias que vienen desde la niñez, que pueden estar atormentándonos. Entonces
Hay que trabajar en estas experiencias pasadas también. Estas etiquetas pueden parecer reales por lo que las personas han querido moldear o adjudicar en nosotros, y quizá por ello puede haber como secuelas de esto en nosotros. Cambiar estas creencias y ver, por ejemplo, en mi caso, que esto no es timidez, no lo era, puede hacer mucho. Y sí se necesita ir dentro para darse cuenta. La gente probablemente pueda seguir diciendo eso, pero yo sé que no es verdad. Entonces eso ya no me va a influir. Las creencias sanas que tengo ahora son más fuertes. Hay que desandar ese camino del personaje que fuimos, desandar ese camino impuesto por otros. Reconoce tus colores, los colores que componen esa gran pintura que conforma tu alma, y encuentra quién eres realmente, un ser de una esencia única.